Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. En República Dominicana, era una utopía, una diaria información médica televisiva, esa casi inverosímil educación médica continuada. Cada tarde es una realidad con Pregunta Médica, singular plataforma de más de 40 médicos de todas las especialidades que dan una respuesta interactiva a tus inquietudes de salud. Pregunta Médica, un revolucionario acontecimiento de las ciencias médicas por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, UHF, líderes de la opinión médica. Estamos en Pregunta Médica con el invitado especial de cada 15 días, el doctor Dante Beato, gastroenterólogo del Centro Médico Real. Y antes de auspiciar el tema, introducir el tema, vamos a darle un saludo al doctor. ¿Cómo está, doctor? Sí, ¿Cómo van esas actividades? Bueno, sí, muy activa. Se vende, pero no como es, se compra, pero no se vende, ¿cómo es? Así con el doctor Dante Beato hemos estado conversando diferentes temas y hoy, siguiendo los temas de gastroenterología, vamos a tratar una enfermedad que a veces no es enfermedad, porque muchas veces el paciente puede tener esa enfermedad y ni sentirla. Pero algunas veces, pues, esa enfermedad da carpeta. Y es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular. La diverticulosis. Para que el doctor nos diga qué es esta patología del intestino. Que a veces da mucha carpeta. Y a veces hay gente que tiene divertículo y ni lo siente. Así que formalmente le damos la bienvenida al maestro de la gastroenterología, doctor Dante Beato. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Sí, el tema de la diverticulosis es bien amplio. No solamente hay divertículo en colon, que es donde nos vamos a concentrar, sino que hay divertículo también a nivel del esófago, en la orofaringe. Hay un divertículo de Zenker, hay divertículos que pueden aparecer en duodeno y a veces en el mismo estómago. El divertículo es una debilidad de la pared intestinal, la pared del tracto digestivo, caracterizado por, usualmente aparecen donde penetran los vasos para nutrir el intestino. Entonces a ese nivel se forma una debilidad donde va a obstruir parte de la mucosa y la submucosa. Característicamente estos divertículos no están cubiertos por serosa. La serosa es la capa más externa del intestino. Por eso se crea una pequeña debilidad. Son como unos saquitos. Unos saquitos. Cuando uno va a ver en una colonoscopía un divertículo, uno lo que va a ver es como si fuera una vejiga. Uno ve la boquita de la vejiga y un pequeño saquito, En una radiografía de colon, en una tomografía, uno va a ver la vejiga llena de líquido de contraste, que es característico para hacer el diagnóstico de la diverticulosis. Divertículo es la presencia de los divertículos. De esa pequeña bolsita a nivel de los intestinos. De los intestinos. En este caso, nos concentramos donde son más frecuentes, que es en el colon. El sigmoideo. Colon en general, o sea, sí. Son más frecuentes en la parte izquierda del colon, en la parte final. La razón es que los divertículos se forman por
el aumento de la presión dentro de la luz del intestino. O sea que un factor importante es la historia de estreñimiento de estos pacientes. Al tener una presión muy elevada, esa presión dentro de la luz del intestino se provoca por el déficit de fibras en los alimentos. No es que así, aquí no comemos fibra. Al tener alimentos que tienen muy poca fibra, cuando se forma la materia fecal se crea una presión muy alta dentro de la luz del intestino y con los años se van formando esos saquitos o de divertículos a nivel de los diferentes trayectos del colon. Doctor, pero son más frecuentes en la parte final, que doctor, es el sigmoide. por lo que usted dice, es menos frecuente en personas muy jóvenes, menos de 40 años. Sí, no, exactamente. Tiende a ser más frecuente en pacientes a medida que van pasando los 30, 40 años. Tanto que se habla de porcentaje. Inicialmente se comenzaba hablando de que alrededor de un 30% en la edad de entre 30 y 40 años pueden tener ya divertículos. Pero cuando cogemos un paciente de 70 años, se habla que el 70% de estos pacientes tienen divertículos. O sea que a medida que va aumentando los años, va aumentando la posibilidad de que se presenten los divertículos. Como usted decía, la mayoría tenemos o tienen los divertículos y no hay ninguna sintomatología asociada con el mismo. Sin embargo, hay complicaciones importantes del divertículo. Como decíamos, es un saquito que se forma. Si ese saquito se inflama, ¿por qué se puede inflamar? Recuérdense que es como una vejiguita. Si se forma un resto de materia fecal, que se llaman fecalitos, se le llaman, que se meten en el divertículo, si ese fecalito puede obstruir el divertículo, entonces no salen las secreciones y estos se pueden inflamar y provocar ya no una diverticulosis, sino una diverticulitis, que va a haber un dolor severo en el abdomen con distensión del mismo, alteraciones a nivel de laboratorio, característicamente elevación de los glóbulos blancos. Entonces estamos hablando de un proceso infeccioso, inflamatorio. En el lado derecho se va a confundir con una apendicitis, porque el apéndice va a dar un cuadro idéntico a lo que produce un divertículo inflamado. Dolor abdominal, aumento de los glóbulos blancos, el mismo hallazgo. Lo único que tiende a ser más frecuente en pacientes más jóvenes, diferente a los divertículos que tienden a ser más frecuentes en las personas que van aumentando la edad. Usualmente más de 40, 50 años, ya su frecuencia es más importante. Nos dice que un 30% de la población son aquellos que tienen sintomatología. Una gran parte de la población. Sí, la mayoría de las personas no tienen síntomas. Decíamos algunos de los síntomas. El divertículo, un cuadro de presentación, decíamos el dolor abdominal. Dolor abdominal por lo que decíamos, si el divertículo se inflama, va a producir una reacción alrededor del mismo, y entonces viene dolor, parálisis o no de los intestinos, que puede asociarse no hasta con vómitos, y entonces ahí el proceso es mucho más complicado. Pero los divertículos pueden tener otros síntomas. Puede ser una perforación, o sea que uno no le dé atención cuando está inflamado, el paciente sigue avanzando y puede llegar hasta perforarse. Son casos más dramáticos porque va a requerir cirugías. Hay otra forma de presentación, que es el sangrado. Evacuando con sangre. Evacuando con sangre. Característicamente, este es un sangrado rojo, diferente al sangrado que cuando viene del estómago, la mayoría de las veces es negro. Uno va a ver un sangrado rojo que viene del estómago cuando el sangrado es muy masivo. Diferente a nivel del colon, como está en la parte final del intestino, la presencia de los divertículos, cuando ocurre el sangrado, usualmente el paciente acude por la presencia de evacuación roja. Se asusta. Y es lo que lo llama la atención. Hay muchos de estos pacientes que van a requerir internamiento. Hay factores que predisponen a la complicación del sangrado. Lamentablemente con los años uno va usando más medicamentos y eso te hace a ti más susceptible
a que se compliquen los divertículos con el sangrado. Uno de estos es el abuso de los analgésicos, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí que tenemos varios grupos de medicamentos que son analgésicos. El otro factor importante para precipitar un sangrado es el uso de medicamentos que alteren la coagulación. Y en ese tenemos un medicamento que la gente lo usa con mucha frecuencia, la aspirina de niño, como le llaman, que se usa mucho en cardiología para mejorar la circulación, pero que en algunos pacientes este aumento de la circulación, el aumento de la coagulación, puede ser la razón por la que se produzca el sangrado. Entonces, muchos de estos pacientes, cuando vienen con un sangrado importante, va a haber que ingresarlo y ponerle y suspender la aspirina y ayudarlo con algunos medicamentos que mejoran la coagulación. Doctor, he visto que muchos de estos pacientes, lo que es el tratamiento y la asesoría, se demora porque lo confunden con procesos de gastritis y otros diagnósticos diferenciales. ¿Qué usted me puede decir en ese sentido? Bueno, es un dolor abdominal, es diferente al dolor abdominal del estómago, tiende a ser más en epigastrio. Este es un dolor que tiende a ser más frecuente en la parte baja del abdomen. Como usted decía, la mayoría son en el colon izquierdo, pero hemos encontrado divertículos también en el colon derecho, O sea, que no crea que uno va a nada más encontrar en la parte baja izquierda. Se confunde con otras causas de dolor abdominal y eso es lo que usualmente se hace cuando el paciente llega a emergencia con un dolor abdominal agudo. Uno va haciendo evaluaciones de las diferentes causas de dolor abdominal. Puede ser, como usted decía, un problema gástrico, una úlcera. Puede o no estar complicada la úlcera. Puede ser un problema de vesícula, puede ser un problema renal. En el caso de la mujer es muy importante eliminar patologías a nivel de los ovarios. Entonces uno va haciendo evaluación del paciente hasta llegar al diagnóstico. No es que tú llegas y de una vez vas a hacer el diagnóstico, sino que tú tienes etapas de investigación dependiendo de la evolución del paciente, las alteraciones del laboratorio, uno vaya haciendo procedimientos complementarios. Lamentablemente los divertículos no lo vamos a ver con una sonografía, no lo vamos a ver con un abdomen simple, una radiografía sencilla. Se puede ver sí con una tomografía o con material de contraste. Lo que pasa es que si estamos sospechando una diverticulitis, usualmente no se recomienda hacer el colon varitado porque se te puede agravar más la inflamación. En cambio, con el sangrado, usualmente uno va a dar tratamiento de soporte, mejorar la coagulación y en esa forma la mayoría del sangrado se controla. Hay un pequeño porcentaje que no se controla y usted va a tener que seguir haciendo investigaciones para confirmar que realmente el sangrado viene de los divertículos. Ahí tenemos la colonoscopía, que en algunos casos va a ser necesario cuando viene el paciente con sangrado. Lo difícil en estos pacientes es la preparación, porque como están sangrando, administrarle los laxantes que necesiten para limpiar el colon a veces es un poquito difícil y a veces un poquito riesgoso también en estos pacientes por las condiciones. Estamos hablando, la mayoría son pacientes ya en edad con uso de algunos medicamentos en cardiología, entonces hay sus limitaciones muchas veces en el manejo en estos casos. Doctor, si una de las principales causas es el estreñimiento o la falta de fibra, ¿por qué algunos de esos pacientes a veces te hacen proceso diarreico? Bueno, puede haber diarrea también, claro que sí. Recuérdese que si se inflama la mucosa, una de las manifestaciones es acelerar el tránsito y le va a dar diarrea. Sí. No solamente va a ser en forma de estreñimiento. Puede cursar con diarrea. Y recuérdese también que decíamos que algunos medicamentos pueden precipitar las complicaciones. Sí. Ahí tenemos el uso de picantes. Hemos visto pacientes que se complican el cuadro por el abuso de los picantes, y una de las restricciones que uno le pone a estos pacientes cuando le diagnostica que tienen divertículos, que es importante que restrinjan la ingesta de picante, porque usted se ha dado cuenta cuando ha comido un picante,
prácticamente no se absorbe, ¿Y alcohol, se queda doctor? en la luz y puede irritar. ¿Y alcohol, doctor? El alcohol se recomienda suspenderlo también. También. En estos casos. ¿Y, claro. y fumar? Por supuesto, fumar es todavía más dañino en estos casos. Doctor, la relación hombre o mujer. La relación hombre o mujer. Sí, es un poquito más frecuente en los hombres que en las mujeres. En los hombres. Sí, pero es muy frecuente porque la mayoría se van a presentar, como hemos dicho, al avanzar en la edad. Y una de las cosas que hay que tener pendiente en el diagnóstico, porque muchas veces nos puede el paciente a deteriorarnos severamente. Por eso hay que tener cuidado con decir que el sangrado viene de hemorroides. Estos pacientes hay que investigarlo y tú tienes que estar seguro en la evaluación que el sangrado viene de arriba y no de abajo. Y una simple tacto rectal, donde tú veas que está rojo el dedo y que no hay ese amarilla, significa que el sangrado viene de arriba, que no es de los hemorroides. Y esas son de las cosas que hay que tener pendientes para que el paciente no se nos vaya a complicar, porque son pacientes de edad que cualquier sangrado no lo puede descontrolar en el área cardiovascular. Bueno, pues cuando regresemos vamos a conversar con el doctor Dante Beato para mirar las opciones que hay de estos pacientes en el tratamiento. Porque, doctor, hay pacientes que pueden llevar una vida normal con un tratamiento, ¿verdad? Sí, modificando la dieta. Prácticamente. Pero hay otros que han tenido que llevarlo a cirugía. Entonces, para cuando regresemos, el doctor me hable de este importante diagnóstico que dice que la persona después de los 50 años comienza a tener 40 años, comienza a tener divertículo, y cuando tiene 80 años casi el 90% de la población tiene divertículo. Exactamente. Entonces, y que nosotros estamos en el ojo del huracán con el divertículo porque tenemos una dieta occidental antifibra. Sí. Nosotros casi no ingerimos fibra y ahí viene el estreñimiento. El estreñimiento, esas bolsitas se arman en el intestino, es por la fuerza, doctor. Sí, la presión del estreñimiento. La ley de Laplace, como llaman. Sí, entonces eso va debilitando las paredes. Así que básicamente es eso, porque oigo que algunos te hablan de factores genéticos, y eso es básicamente la dieta. Así que regresamos donde está Saulo de Tarso, donde Jesús le habló: ¿por qué me persigue? Allá en la parte fundamental de los controles máster de frecuencias dominicanas. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. En República Dominicana, era una utopía, una diaria información médica televisiva, esa casi inverosímil educación médica continuada. Cada tarde es una realidad con Pregunta Médica, singular plataforma de más de 40 médicos de todas las especialidades que dan una respuesta interactiva a tus inquietudes de salud. Pregunta Médica, un revolucionario acontecimiento de las ciencias médicas por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, UHF, líderes de la opinión médica.
Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Pues seguimos aquí hoy conversando. Atención, mucha atención para cuando pasemos a la parte interactiva. Hoy estamos conversando con el doctor Dante Beato, gastroenterólogo. Y nos está debatiendo un tema sumamente importante, que es la enfermedad diverticular. No sé si ustedes han oído los televidentes esa enfermedad, pero que es muy frecuente en personas después de los 40 años. Entonces, decía el doctor que produce sangrado, dolor abdominal, estreñimiento, es la causa principal, la falta de fibra. Entonces la gente en esos pujos va haciendo que el intestino produzca pequeña hernia ahí en el intestino, y eso provoca muchos problemas, y que la población es a cada momento una de las causas principales aquí de hacer esta parte de la colonoscopía, doctor. Precisamente ese diagnóstico, que van sangrando y encuentran mucho divertículo ahí. Sí. Doctor, para la dieta, ¿cómo ayudar a esas personas con divertículo? Hay muchas incongruencias. Yo particularmente lo puedo decir. Dicen personas que no, pero la persona que tiene divertículo debe abstenerse de comer cosas con grano. Bueno, esa es una de las restricciones que se ponen. Que lastima el divertículo y lo pone a sangrar. Pues doctor, hay una uva, por suerte las uvas están viniendo, algunas uvas sin semilla. Hay unas uvas que vienen con semillas que terminan en un punzón. Sí, son peligrosas. Si usted se come una libra de uva de eso, media libra de uva, y usted tiene divertículo, usted va a evacuar con sangre, porque es que lo lastima. O sea, bueno, no dice en la literatura, pero uno ve, doctor, me comí después de un arroz con maíz, un arroz con habichuela, parece que o de esas frutas que tienen cáscara, lastima el divertículo. Sí, lo que ocurre con los granos es que puede, si uno no lo mastica adecuadamente, pueden llegar entero al intestino. Entonces, usted ha visto en las evacuaciones que a veces uno puede expulsar granos enteros. En el caso de la uva tenemos una semillita que es muy... Un punzón parece eso. Sí. Y entonces eso podría provocar, recuérdese que el divertículo es un saquito, en ocasiones, si el grano es pequeño, podría entrarse en el saquito y provocar una infección. O en el caso de la uva podría hacer algún desgarro. Recuérdese que al lado del divertículo siempre hay un vaso, porque el divertículo se forma
por las debilidades que provoca el paso de la vasculatura para nutrir el colon. Entonces en esas áreas es que se forman los divertículos. O sea eso, que hay en cada divertículo hay un pocito de sangre ahí. Hay un vasito al lado. Entonces esos vasos corren el riesgo de, si hay alguna irritación. Desde que le topan. Y es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el paciente toma antiinflamatorios muy potentes o está usando anticoagulantes, que podría provocarse un sangrado de ellos. Y entonces por eso es importante que si se va a ingerir este tipo de alimentos y este tipo de analgésicos, tener precaución si ya usted sabe que tiene los divertículos, porque corre el riesgo de que se pueda presentar un sangrado. Y entonces muchas veces ahí hay que trabajar conjuntamente con el cardiólogo para ver la dosis que podría aceptar de los anticoagulantes, porque hay pacientes que por su enfermedad cardíaca no pueden vivir sin anticoagulantes, porque si no se anticoagulan, corre el riesgo de que se le forme un coágulo, sí, y entonces va a haber los problemas a nivel cerebral. Tienen que tomar moderación. Hay que combinarlo con el cardiólogo para evitar estas complicaciones, ¿eh? Sí. Recuérdese que son complicaciones agudas, el paciente puede venir sangrando. Este es un paciente que, como está cerca de un vaso, a veces una arteria que está cerca en el vasito, sangra mucho. Entonces el paciente a veces, una de las manifestaciones es que fue al baño y se desmayó. Es peligroso porque podría darse hasta un golpe cuando se desmaya. Son pacientes que hay que vigilarlos muy de cerca cuando se ingresan. La mayoría van a necesitar hasta ir al área de cuidado intensivo, porque el paciente, si el sangrado es importante, se puede deteriorar rápidamente y hay que tener pendiente sangre para transfundirlo y tratar de estabilizarlo. Hemos dicho que a veces hay problemas en la coagulación, entonces usamos medicamentos que ayuden a la coagulación y tratar de confirmar el diagnóstico. Entonces lo que uno va a hacer es tratar de preparar ese colon para ver si nos podemos entrar con el colonoscopio y encontrar de dónde está sangrando el paciente. Pero este es un procedimiento que no es tan sencillo como uno lo dice. El paciente está lleno de coágulos, está lleno de sangre el colon, esa sangre a veces está coagulada y está un poco oscura. Entonces, a ver, si uno se entra así al colon, no va a haber nada, ¿eh? Entonces, es un paciente que hay que darle un laxante para limpiar el colon, y ahí es que viene la controversia. Algunos dicen, ¿y si se me pone a sangrar más cuando le dé el laxante? Sí. Entonces hay su riesgo también en hacer la colonoscopía. La ventaja que tiene la colonoscopía es que puede ser terapéutica, porque si localizamos el divertículo que está sangrando, hay unos aparaticos especiales que hay ahora con el endoscopio que se llaman unos clips. Uno puede poner un clip donde está sangrando el divertículo, qué bien, o inyectarla con una aguja con adrenalina a la base del divertículo para que no sangre, y en esa forma podríamos controlar el sangrado. Eso es últimamente que están haciendo eso. Sí, no, hace unos años, sí, que tenemos ya. Si se ve un sangrado que está sangrando ahí. Lo que pasa es que no es tan fácil como uno lo dice. El paciente, sí, muchas veces tiene un sangrado importante, no es fácil un paciente con tanto sangrado prepararlo para la colonoscopía. Es un paciente de edad que tiene riesgos cardiovasculares, entonces a veces el procedimiento es bastante complicado. Doctor Luis Calpio es un profesional que venía con divertículo, a cada momento pues tenía que ir a gastroenterólogo, y su hemoglobina de 13 se le metía en 8 y en 7 y había que transfundirlo. De buena primera hizo una recurrencia de los divertículos y procedieron a la intervención quirúrgica. Y está convaleciente ahora. En esos casos ya recurrentes es la cirugía. Bueno, el principal problema es localizar la extensión del colon que está afectada por divertículos. Eso es importante para tomar. Eso es con el colon varitado. O con la misma, bueno, puede ser con el colon varitado, con el mismo colonoscopio. Uno puede establecer la extensión del área afectada para poder hacer la cirugía, porque si tenemos el colon que está afectado en todo el trayecto, es muy difícil decirle al paciente que usted le va a hacer una colectomía, lo que se hace en la colitis ulcerativa,
que tú le quitas el colon completo. Entonces el problema es que un paciente que va a vivir con una diarrea continua. En este caso, ¿qué le hicieron? Si es una área localizada, la mayoría de las veces, usted me lo dijo al principio del programa, la mayoría de los divertículos están en el colon izquierdo, en el sigmoide. En el sigmoide. Entonces, si usted tiene que el área inflamada o el área afectada es solamente el sigmoide y es un paciente que viene con cuadros recurrentes de dolor o sangrado, una de las alternativas es la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? En extirpar la porción del colon que tiene divertículo. Y entonces así se reconecta el colon y el paciente puede volver a su vida más o menos normal. Y en esa forma se puede controlar las complicaciones. Para que no se asusten los que nos están mirando, la mortalidad es baja, ¿verdad? Sí, bueno, sí, depende del tipo de complicaciones que tenga el paciente, para uno hablar de porcentaje de mortalidad, porque son pacientes que requieren cuidado. Recuerden que dijimos que la mayoría son pacientes que van, a medida que tienen más edad, es más frecuente las complicaciones. Mucho estreñimiento. Entonces todo ese factor hace que el riesgo de mortalidad varíe dependiendo del tipo de paciente que tenga las complicaciones. Sí. Y la extensión del colon afectada. Bueno, pues nos vamos a los comerciales en el día de hoy. Este tema tan interesante, siempre el doctor nos trae una primicia. Aquí en Preguntas Médicas, vamos donde el Sauro de Tarso, en la parte máster de control, aquí en Pregunta Médica. Regresamos. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. En República Dominicana, era una utopía, una diaria información médica televisiva, esa casi inverosímil educación médica continuada. Cada tarde es una realidad con Pregunta Médica. Singular plataforma de más de 40 médicos de todas las especialidades que dan una respuesta interactiva a tus inquietudes de salud. Pregunta Médica. Un revolucionario acontecimiento de las ciencias médicas por Frecuencias Dominicanas. Canales 24 y 69. UHF. Líderes de la opinión médica. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad.
por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Pues continuamos aquí ya con la parte interactiva. El doctor Dante Beato nos visita esta tarde con un tema palpitante, gastrointestinal. Después de los 40 años es difícil que una persona se salve con esto de los estreñimientos, de los divertículos, a veces sangran, va muy asustado porque esos sangrados a veces son abundantes, ¿verdad, doctor? Sí. Sí, la otra presentación es el dolor abdominal. El dolor abdominal. Que a veces el paciente puede hacer hasta una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal. O una perforación de los divertículos. Y son casos que van a requerir emergencias quirúrgicas. Emergencia quirúrgica. Por eso estos pacientes, lamentablemente, cuando se complican en esa forma, hay que poner una colostomía. Se dice evacuar artificialmente. Porque los intestinos están tan inflamados por la perforación o por la obstrucción, que no se puede hacer la reconexión. Y hay que dejar que el proceso se enfríe para volver a reconectar los intestinos. Mientras tanto se va a quedar con una colostomía, una evacuación en el área por un ano artificial, porque no puede evacuar normalmente por la otra vía. Sí, no, muchas veces se convierte en verdadera complicación y el paciente va muy alarmado porque el sangrado a veces es profuso. Sí. No, y en eso de la inflamación del colon, a veces el paciente quiere que le hagan una cirugía y le reconecten de una vez el intestino. Recordamos un famoso líder político que él tenía mucho control en su país cuando le dio una diverticulitis, y él dijo que no le hicieran colostomía, que él no iba a evacuar por un colon. A evacuar por fuera. Y entonces un proceso que ya podido durar un mes, una semana, le duró casi un año con todas las complicaciones. Con una gravedad. Ese fue el caso de Fidel Castro. Claro, sí. Bueno, sí. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes, doctor. Sí. ¿De qué lugar? Santo Domingo, Sistema Nacional. Dígame su inquietud sobre la diverticulosis, enfermedad diverticular de los intestinos, hoy aquí en Pregunta Médica. Sí, doctor. Mire, aunque necesariamente no es esa mi pregunta con relación a los divertículos, sino que conozco una persona que tiene una hernia en el esófago y quisiera saber cuál es la causa de la formación de las hernias en el esófago y cuáles son los riesgos, por favor. Sí, la hernia no es igual que la hernia inguinal, se forma por debilidad. La hernia en el esófago se forma por un esófago más corto. Al esófago está más corto, el estómago tiene que subir un poco y se forma esa debilidad. Hernia hiatal, ¿verdad? Hernia hiatal. Hay otro tipo de hernias que son más complicadas, pero la mayoría son hernia hiatal. El peligro de la hernia es que te hace más susceptible al reflujo. El reflujo, que el contenido gástrico se devuelve, el agrio permanente. Y te puede inflamar el esófago, entonces tú sentir el agrio y la pirosis. Entonces, pero tu médico te puede ayudar en ese caso. Sí, vamos a otra llamada. Buenas. Buenas. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas, quiero una pregunta para el doctor. Sí, a sus órdenes. Tengo un nieto que sufre de estreñimiento y tiene 2 años. Y dura hasta 4 días para evacuar. Sí, hemos dicho que al principio se habló que si los divertículos tienen predisposición familiar, son más frecuentes en la misma familia también, pero recuérdese que en la familia también influye el tipo de alimentación. Se alimentan todos iguales. Hay que tratar desde niños, inculcándole que vayan comiendo cosas que le ayuden a evacuar. Ahí está la ciruela, la lechosa, cosas que un niño de esa edad puede comerlo. Y enseñarle a que vaya comiendo vegetales, porque si usted lo enseña pequeño, después cuando adulto ellos lo van a seguir comiendo y vamos a evitar todas las complicaciones asociadas por el déficit de fibra. Bueno, vamos a la otra llamada. Buenas. Buenas. Sí. Sí, ¿dónde están los doctores? Sí, buenas tardes. Díganos. Buenas tardes. Sí, y quería hacerle una pregunta, doctor. No, díganos la pregunta. Sí, no, que yo tengo
aproximadamente 6 años que me indicaron, me diagnosticaron mielitis. Entonces el médico, esto fue en la Plaza de la Salud, entonces el médico me despacha para mi casa y yo desde ese entonces he visitado alrededor de 10 neurólogos y ninguno me sabe dar, por lo menos, algo que me alivie ese dolor tan grande que me da en la espalda. Yo quisiera que usted me diga algo, a ver si hay algo que me pueda ayudar con eso. Digo, lamentablemente ya tú dijiste que visitaste al especialista. El especialista tiene que saber más que yo, que soy gastroenterólogo, de esa patología de neurología. Es una mielitis, es una enfermedad difícil de tratar, pero tú lamentablemente tienes que seguir visitando el neurólogo. Porque es que no hay otra persona que sepa más de eso que el neurólogo. Sí, porque... No te desesperes, porque es que cuando uno tiene... Es como el que sufre de presión alta. Tú te haces chequeos regulares con el cardiólogo y tú no te desesperas, pero en cambio, cuando hay otras enfermedades, uno se desespera de una vez porque tiene que estar visitando continuamente al médico. No, visita a tu neurólogo, que él te va a seguir ayudando, pero sabe que es una enfermedad difícil, el manejo es más complicado. Y muchas veces hay compresiones de la médula espinal ahí. Exactamente, que el médico es que le va a hacer las evaluaciones adecuadas para confirmar el diagnóstico. Muchas veces para esos dolores de espalda hay que tener fe, y hay lo que se llaman las terapias, los masajes. Exacto, esa es una cosa, pero recuerda que primero hay que descartar otras causas. Pero la terapia, pues una persona que esté entrenada para darte terapia te puede ayudar, y algún tipo de ejercicio que te pueden recomendar. Pero primero tiene que el neurólogo descartar otras cosas. A medida que él vaya descartando otras causas, te puede recomendar los ejercicios y esas cosas que decía el doctor, que te pueden ayudar, y los masajes. Doctor, una persona con diverticulosis se impone que tiene que hacer un colon varitado para saber qué lugar está afectado, por si se le presenta. No necesariamente, el colon varitado uno lo usa menos. Con la colonoscopía uno puede saber ¿dónde hay más? Qué trayecto están afectados. Claro que sí. Se ve bien. Y uno lo menciona, sí, claro. Uno menciona qué parte del colon está afectado, porque uno, por la forma del colon, uno sabe a qué trayecto está y a cuántos centímetros del ano. El centímetro es un poquito más difícil, porque varía la penetración que tú hagas con el colonoscopio, pero sí te dice que están en ciego, que están en el colon ascendente, en transverso, en sigmoide. Pues esa es parte de la descripción de la colonoscopia. De la colonoscopia, claro. No solamente decir que tiene divertículos, sino a qué nivel del colon están estos divertículos. ¿Sustituye la tomografía a la colonoscopia en el caso de los divertículos? Bueno, la colonoscopia no puede hacer diagnóstico. Es una de las cosas que hacemos en el cuadro agudo, que uno tiene que diferenciar. Decíamos que si están del lado derecho, ahí tenemos el apéndice y tenemos divertículos también. Entonces, una tomografía de abdomen nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Es más amplia. Claro, además que en caso de inflamación te va a decir que hay una inflamación alrededor del divertículo. Entonces es bastante precisa. En estos casos de dolor abdominal agudo está contraindicada la colonoscopia. O sea, hay un paciente que no se puede hacer una colonoscopia. Sí, porque está lleno. Porque está inflamado. Si usted se pone a entrar el colonoscopio, lo único que puede conseguir es una complicación. Una perforación. Una perforación. O sea que hay estudios que no se deben, hay momentos en que no se deben hacer. Hay que saber posponerlo hasta que el proceso se mejore. Bueno, pues vámonos a la última parte comercial y regresamos aquí en Pregunta Médica hablando con el experto, el doctor Dante Beanto del Centro Médico Real. Así que inmediatamente pasemos los comerciales. Vámonos inmediatamente pues a seguir recibiendo las llamadas interactivas aquí en Pregunta Médica.
La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. En República Dominicana, era una utopía, una diaria información médica televisiva, esa casi inverosímil educación médica continuada. Cada tarde es una realidad con Pregunta Médica. Singular plataforma de más de 40 médicos de todas las especialidades que dan una respuesta interactiva a tus inquietudes de salud. Pregunta Médica. Un revolucionario acontecimiento de las ciencias médicas por Frecuencias Dominicanas. Canales 24 y 69. UHF. Líderes de la opinión médica. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Bueno, pues ya en la postrimería, en la parte final de Pregunta Médica, recibiendo de forma muy integral estas informaciones del doctor Dante Beato. Recuérdense, anótenlo por ahí, que su teléfono es el 809-539-5878. Anótenlo por ahí porque usted siempre necesita un gastroenterólogo. Repetimos, 809-539-5878 para comunicarse con el doctor Dante Beato, que hace su ejercicio profesional en el Real, tanto en la tarde como en la mañana. Y hemos debatido durante todo este tiempo estas enfermedades, se las seguimos debatiendo cada 15 días con el doctor Dante Beato, aquí en Pregunta Médica. Recuérdense, mañana, para los que se aprietan, la sexóloga, la sexualidad humana. Así que para que los que se trancan mañana, viene ella con un interesante tema. Me voy, ¿sí? ¿Aló? Buenas. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Yo quiero preguntarle, ¿un divertículo vesical puede afectar el intestino? No, el divertículo vesical es igual. Hablábamos que cuando hablábamos de divertículos que podían estar en diferentes áreas. En la vejiga se puede formar un divertículo. A veces hemos encontrado pacientes que han hecho fístula de divertículos que se perforan en la vejiga y hacen comunicación. Son pacientes que el ginecólogo, el urólogo se queja de que tiene una infección recurrente en la orina y muchas veces por unas complicaciones de una comunicación, una fístula. Ajá, eso en el caso de usted es diferente, es un divertículo de la vejiga. Eso no tiene mayor repercusión, simplemente vigilar lo que no se vaya a complicar con alguna infección. Pero es una parecido a lo que ocurre con el intestino, pero en el caso suyo de la vejiga. A veces lo hacen iatrogénico, se ponen a operar esos pacientes y producen una fístula
Exacto, esos son. Entonces, sí, hemos visto sobre todo en algunos pacientes con historias de repetición de dolor e infección yo creo que urinaria, conozco a esa paciente que hacen fístula. no necesitan intervenciones y entonces le provocan un problema al paciente. Hay que tener más, ser selectivo de cuando realmente requiere cirugía. Sí. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas. Hello. Sí, buenas. Sí, eso como que va para Santiago. Vamos a Santiago, rápido. Aquí en pregunta médica. Sí, vamos. Buenas tardes. Entonces, los que saben para la Vega, usted recuerda, doctor. Móntese ahí rápido. Y ahí en la San Martín había los que se van para La Vega, vamos a Santiago, los que van para Navarrete. Entonces, en Navarrete, el que va para Villa Vázquez. Entonces, así que. Es como que era piche uno de esos cuadros. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Y hágame el favor de decirme al doctor, al gastro. Yo tengo una amiga que me dijo que ella tenía pólipo en la vesícula y a mí me extrañó mucho. ¿Es posible eso? Sí, claro. ¿En la vesícula? Se encuentran pólipos, a veces se deben por proceso inflamatorio en la vesícula. No es como una piedra, lo que hay que observarlo, porque si el pólipo aumenta de tamaño y pasa al medio centímetro, puede ser precanceroso. Se puede, si uno ve que hay varios y aumentan de tamaño, en esos casos se recomienda la cirugía. Si no, mientras tanto, observación. Va a requerir un chequeo a los 3 meses y usualmente se hace una evaluación cada 6 meses. A ver cómo se comporta el pólipo, porque si va creciendo, lamentable, o aumenta en número, hay que hacer una cirugía, que ahora se hace con el laparoscopio, que es una cirugía que no es tan complicada. Doctora, antes uno veía la enfermedad diverticular, uno la veía en persona ya después de los 40 años, ahora uno ve jovencita con estreñimiento. Esto es la dieta, la comida rápida y la cosa. Lamentablemente. Cada día comen menos sano. Por eso usted ve que clasifica. Niño, jovencito, tapado. Oye, uno veía era después de 40 y 50 años. Jovencito. Sí, es que cada día hay la tendencia a usar menos fibras. Por ejemplo, antes uno se comía una naranja y se la comía con todo el bagazo. Sí. Ahora uno hace un extracto del jugo. O sea, que se toma, en lugar de un vaso, se toma un poquito nada más. Entonces todo eso hace que no hay fibras ahí. Eliminarte muchas cosas que antes tú le podías echar al jugo. Los vegetales, hay que comer vegetales, además de las frutas, porque todo eso te va a dar, tiene componentes que te protegen contra el cáncer y te van a ayudar a la mejor evacuación. Esta comida rápida, tú ves, tienen una hojita de lechuga, pero todo es... No, harina y eso, y carne. Tenemos que acostumbrarnos a hacer variaciones en nuestra dieta. Es otra cosa, doctor, que no hemos dicho, que la carne le hace mucho daño a los divertículos. Bueno, la carne, especialmente la carne muy condimentada. La carne roja. Son de los problemas que pueden... Buenas tardes. No, buenas. Buenas. Doctor. ¿Cómo está todo? Le traje un compueblano hoy de allá de La Vega. Oh. Le trae este compueblano el doctor Dante Beato. Se fue a Santiago, estuvo allá en La Vega y luego vino en la capital. Oh. Bueno. Entonces, así, lo que pasa es que usted no viene aquí. Se fue. Bueno, pues no, a veces es un saludo, ¿verdad? Porque a veces la mayoría de muchos veganos viven aquí, doctor. No, claro. Muchos veganos. Somos buenos todos. Entonces, hay veganos que no salen, mira, ni amarrados de allá de La Vega. ¿Verdad? No. Entonces hay otros. No, porque... hay otros, los de Santiago, cuando vienen aquí, entonces no quieren volver para Santiago. No, pero será antes. Será antes, ya Santiago es una ciudad... No, pero entonces los que se van de la capital Santiago, entonces no quieren irse de Santiago. Ah, tampoco. Sí, a vivir en Santiago para estar tranquilos. Entonces, pero entonces, ya los de Santiago vienen a descansar en la capital. Entonces uno no sabe cómo uno comprender este mundo, doctor. No, La Vega es la área que es más amplia, porque incluye áreas de muchos descansos, como Jarabacoa, Constanza, que uno cree que La Vega nada más es la ciudad, o sea, La Vega como provincia. Sí. Esa sí es una área que la gente va a reposar y de retiro. Yo estoy viendo el programa y quería hacer una pregunta al doctor. Sí, dígamela rápido, que ya casi nos estamos despidiendo. La pregunta que yo le quiero hacer al doctor, habla Félix Rosario.
El problema mío es que yo tiro mucho eructo. Sí. Bueno, los eructos hay que investigar algo a nivel gástrico. Sí. Es importante que tú revises los alimentos que tú estás ingiriendo, si tiene intolerancia a algunos de ellos. Los eructos se forman por la fermentación de los alimentos también. Decíamos que si nos llenamos de agua con los alimentos, tú estás retrasando el vaciamiento y la digestión de los alimentos. No tomar agua durante la alimentación. Entonces, eso retrasa la digestión, entonces se forman gases y los gases hay que eliminarlos. O lo elimina en forma de flatus por atrás o lo elimina en eructo por arriba. Oh, Dios. Entonces tienes que manejarte organizar tu dieta. Sí. Bueno, pues ya ustedes saben, dentro de 15 días vamos a tener al doctor Dante Beato. Queremos felicitarle porque la otra semana no va a estar con nosotros con motivo del Día de los Padres, doctor. Muchas gracias. Así que felicidades. Y sigan con Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. Mañana, para los hombres que se trancan, viene la sexóloga a dar una conferencia muy importante de la disfunción sexual. Así que buenas tardes. República Dominicana. Era una utopía, una diaria información médica televisiva, esa casi inverosímil educación médica continuada. Cada tarde es una realidad con Pregunta Médica. Singular plataforma de más de 40 médicos de todas las especialidades que dan una respuesta interactiva a tus inquietudes de salud. Pregunta Médica. Un revolucionario acontecimiento de las ciencias médicas por Frecuencias Dominicanas. Canales 24 y 69. UHF. Líderes